no pongan sus nombres, no puedo tomar lista en este momento, tengo aquí un pequeño ayudante, vamos a tomar lista al final de la clase. Para protección de sus datos personales, pues esto lo quito, pero entonces hagámoslo al final de la clase. Ok. Tengo aquí un pequeño ayudante, entonces no tengo manos libres. Bienvenidos a nuestra 15ª clase de estudio de introducción al judaísmo en www.koltuvsefarad.com. La clase anterior habíamos comenzado con las partes del rezo de Shaharit. Habíamos cubierto Birkot HaShahar, las bendiciones de la Torá, y habíamos discutido Pesukei de Zimra. Javerín, por favor, no estoy llamando lista, voy a llamar lista al final. No tengo cómo anotarlo. Hoy, si Dios quiere, trataremos ya el centro, la parte central del servicio de Shaharit, que es Shema y sus bendiciones, y la Amidá y sus leyes. ¿Ok? Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta sobre el tema de la clase anterior que no se haya respondido? Aquí oyen a mi asistente que está aplaudiendo. Ok. Entonces, Shema ubirjoteja. Tenemos aquí, este es nuestro esquema de rezos diarios en el Sidur para individuos, es decir, esto es sin minyan. En Shaharit, el Shema tiene 3 grandes componentes. O en efecto, podríamos decir que son 5 componentes. Pero acá tenemos tenemos 3 grandes componentes del Shema. Tenemos 2 bendiciones previas. Yotzer Hameorot, ¿cierto? Es una bendición sobre las luminarias. Y Ahavat Olam, de acuerdo a la tradición sefaradí, o Ahavat Ravá, de acuerdo a la tradición ashkenazí. Estas son las 2 bendiciones que vienen antes de la recitación de los 3 párrafos que constituyen el Shema. ¿Ok? ¿Cuáles son estos párrafos? Son 2 párrafos de Deuteronomio. Son los 2 párrafos de Deuteronomio donde dice: y recitarás estas palabras en la mañana, cuando te levantes, cuando te acuestes, es decir, en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 10, y el párrafo sobre Tzitzit. El párrafo sobre Tzitzit, que está ahí no solo para recordarnos la importancia de la mitzvah de Tzitzit, sino para recordarnos. No voy a ver el chat si siguen poniendo su información. No estoy tomando lista en este momento, Gabriel. Para recordarnos Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Ok? Entonces, comenzamos con 2 bendiciones previas. Luego tenemos los 3 párrafos del Shema, que se conocen en la tradición como Ve'ahavta, Ve'hayim Shamoa y Vayomer Adonai el Moshe, de acuerdo pues a sus 3 palabras iniciales. Y luego del Shema tenemos una bendición, después del Shema, que es una bendición por la Geulá, por la redención. Baruch Ata Hashem, Gaal Israel.
Bendito eres tú que redimiste a Israel. La Geulá de la que se habla aquí es una redención en el pasado. Es decir, se habla mucho de la salida de Egipto y de las varias circunstancias a través de la historia en la que Dios nos ha redimido. Ahora, la fuente para estas bendiciones antes y después del Shema la encontramos en Mishnah Berajot, capítulo 1, Mishnah 4, que está aquí. ¿Qué nos dice el Talmud? ¿Qué nos dice la Mishnah? Bashahar mevarech shtaim lefaneja veachat lahareja. En Shaharit una persona debe recitar dos, en este caso dos bendiciones. Dos bendiciones antes y una bendición después. Uba'erev, y en la noche, mevarech shtaim lefaneja o shtaim lahareja. En la noche bendice dos bendiciones antes de recitar el Shema y dos bendiciones después de recitar el Shema. ¿Ok? Achat aruka veachat ketzara. ¿A qué nos referimos acá? ¿Qué es una bendición larga y qué es una bendición corta? Una bendición larga en el lenguaje de la Mishnah es una bendición que comienza y termina con la fórmula Baruch Atah Hashem. ¿Ok? Entonces, en la verajá, en las verajot de Shaharit, ¿cuál es la verajá larga? La primera. Es la verajá que habla sobre Meorot, sobre las. ¿Por qué? Porque esta verajá comienza con Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher yotzer or uborei choshech, oseh shalom uborei et hakol, bla 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 bla. Un larguero, Baruch Atah Hashem yotzer hameorot. Mientras que una verajá corta no tiene nada que ver con la extensión de la verajá, es una verajá que comienza como comienza y termina con la fórmula Baruch Atah Hashem. En este caso, en la verajá de Shaharit es Ahava Rabá o Ahavat Olam. Comienza Ahava Rabá, con gran amor amaste a tu pueblo Israel, o con un amor eterno amaste a tu pueblo Israel, yara, 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 bla, 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 Baruch Atah Hashem, amevarech et amo, aohev et amo me blanqueé, un segundito. Haboher be'amo Israel be'ahava. ¿Ok? Pero comienza sin Baruch Atah Hashem. Eso es lo que se refiere aquí la Mishnah con una verajá larga y una verajá corta. Makom shamru leha'arich eino rashai lekatzer. En un lugar donde la verajá debe ser larga, es decir, donde comienza con Baruch y termina con Baruch, no podemos recortar. Lekatzer eino rashai leharich. Y en un lugar donde debe ser la verajá corta, no tenemos el derecho a extenderla. Es decir, la segunda verajá del Shema no puede comenzar con Baruch Atah Hashem. La hatom eino rashai shelo la hatom. Si yo debo hacer la hatimá, debo terminar con la fórmula Baruch Atah Hashem, veshelo la hatom eino rashai la hatom. Y en las partes donde no se hace hatimá, donde no se termina con Baruch Atah Hashem, en ese caso no se puede hacer. ¿Ok? Preguntas. Tzvia, no entiendo la pregunta. ¿Cuál página 43? ¿A cuál sidur te refieres? En mi página hay 6 sidurim.
No entiendo tu pregunta. Ok, ya sé cuál sidur te refieres, pero no entiendo tu pregunta. Mi sidur está organizado en orden cronológico, es decir, uno comienza en la página 1 y termina en la página, en este caso, 45. Y hay cosas que a veces se saltan, ¿cierto? Hay días donde no hay Tajanún, por ejemplo. Eh, eh, pero no entiendo qué tiene que ver lo de la página 43. ¿Cuál otra parte del Shema? Según estoy viendo aquí en mi cosa, en el 44 no, en la página 44 estamos terminando, ¿no? Eso no es otra. ¿Por qué dices que es parte del Shema? El Sidur para principiantes es un folleto. Ustedes tienen que imprimirlo por ambos lados de la página, luego compilarlo, doblarlo y graparlo. Si no, no funciona. ¿Ok? Porque la gente se estaba quejando, ay, Rab, es que imprimir cosas en tamaño carta, eso es muy grande, eso es muy pesado. Entonces luego se los puse en un formato un poco más manejable, pero pues toca leer las instrucciones. Preguntas. Preguntas sobre el Shema y sus bendiciones. Aló. Entonces, tenemos. El Shema consiste entonces. El Shema de Shaharit tiene 5 partes. La primera parte es una verajá larga. Que esto nada que tiene. Si ustedes, por ejemplo, ven en el Sidur para principiantes o en el app, esta verajá larga tiene en mi Sidur tiene solo 5 líneas, mientras que la verajá corta tiene 20. ¿Ok? La verajá larga que habla sobre Yotzer Or, habla sobre las luminarias. Luego sigue una verajá corta que habla sobre el amor de Dios a Israel. Es sobre la elección del pueblo. Dios elige a Israel con amor. Estas son bendiciones. ¿De dónde vienen estas bendiciones? ¿Cuál es el origen de estas bendiciones? Estas bendiciones son rabínicas.
fueron compuestas por los rabinos. Luego tenemos tres párrafos de la Biblia. Shema, Vehaya im Shamoa, y Tzitzit, o Vayomer Hashem el Moshe Lemor. Deuteronomio, Números. Y luego tenemos la bendición, una bendición corta sobre la redención, en particular sobre la salida de Egipto. ¿Ok? Ahora, Dios quiera, pronto voy a comenzar una clase que se va a llamar Tefilalogía, donde vamos a hacer una clase libre, ¿cierto? Ustedes pueden tomarla, pueden no tomarla, pueden verla presencialmente, pueden ver las clases. Está abierta a todos. Esta no es como esta clase que es solo para las personas que están en un proceso de conversión con alguna comunidad asociada a mí, sino va a ser abierta a todas las personas que quieran venir, y vamos a entrar en detalle en el Sidur. Solo quiero aquí añadir, si aquellas personas que quieran entrar a esta clase, los invito a que estén bien pendientes de nuestra página de Facebook. Simplemente busquen Kol Tuv Sefarad con K, Kol Tuv Sefarad en Facebook. Y ahí estaré poniendo los anuncios. Cuando terminemos la clase de Musar, posiblemente a eso estaremos haciendo la transición. Simplemente quiero notar tres pequeñas cosas sobre el Shema a manera de contenido. El gran filósofo judío alemán Franz Rosenzweig tiene un libro fantástico, muy interesante, que se llama La Estrella de la Redención. La Estrella de la Redención. Y es una filosofía moderna del judaísmo, donde él dice que el judaísmo es la relación entre Dios el mundo, el universo, e Israel, el pueblo judío. Esos son los tres partícipes de el judaísmo. ¿Ok? Y que la relación entre estos tres elementos puede describirse con tres palabras. Disculpen la falta de habilidad artística. La relación entre Dios y el mundo se llama ¿qué? ¿Cuál es la relación entre Dios y el mundo? Se llama creación. ¿Cuál es la relación entre Dios e Israel? Revelación. O Torah. ¿Y cuál es la relación entre Israel y el mundo? ¿De dónde viene la redención? La redención le corresponde a Israel. La redención no la ganamos nosotros. Nosotros somos los agentes de la redención del mundo. Esto es lo que Franz Rosenzweig llama Die Stern des Erlösung, la estrella de la redención. Y curiosamente,
La razón por la cual traigo a un filósofo moderno es porque las tres relaciones son prácticamente el tema de las tres bendiciones del Shema. La primera verajá es una verajá sobre la creación. Estamos hablando de que Dios crea las estrellas. Javerim, la inmensa mayoría, o sea, nosotros pensamos que nosotros somos mucho café con leche, que somos muy importantes, pero si ustedes le preguntan, bueno, le pudieran preguntar a Carl Sagan o le preguntan a un astrónomo de las cosas que hay en el universo, la mayoría son ¿qué? Son estrellas. La mayor cantidad de masa en el universo está centrada en estrellas. El universo es primordialmente espacio vacío, pero cuando estamos hablando ya de materia, la mayoría de la materia está ocupada en estrellas, nebulosas, galaxias, o sea, la parte que son planetas y personas y iPads y plantas y animales es una ínfima parte de lo que hay en el universo. Y esta es una verajá cósmica, habla de Dios renueva todos los días la creación. Es un Dios cósmico. La tercera verajá es literalmente redención. Gaal Israel, Baruch Ata Hashem, Gaal Israel. Bendito eres tú, Hashem, que redimes al pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, la verajá de Ahavá Rabá, con gran amor amaste a tu pueblo Israel. ¿Qué tiene que ver con revelación? Y aquí, Javerim, sí me gustaría traer a colación el Sidur, porque este es un borrador muy viejo del Sidur, porque quiero que vayamos palabra por palabra. Y aquí está, le atiné justico, ni mandado a hacer. ¿Sobre qué trata la segunda verajá antes del Shema? Lo voy a leer en castellano. Y Javerín, para mí, siempre que ustedes es que ustedes los judíos con su cuento del pueblo elegido, eso es racismo, eso es yo no sé qué, eso es supremacía. Yo le dije, mire, un judío piadoso, hay muchos judíos que no tienen ni idea de judaísmo, hay muchos judíos que son profundamente ignorantes de su propia cultura y de su propia religión, y si quieren tomar este tema del pueblo elegido como una cuestión racial, como una cuestión, pues eso es culpa de su ignorancia. Pero un judío piadoso recita este párrafo todos los días de su vida, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Tisha B'Av. Este párrafo no cambia. Esta es su versión española-portuguesa. Con amor eterno nos has amado. Ok, Dios nos ama. Yo tengo un amigo que me ama. Muy bien. Adonai, nuestro Dios, con piedad magna y excesiva te has apiadado de nosotros. Ok, Dios ama al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿O cómo? Nuestro Padre, nuestro Rey, por tu nombre magno y por nuestros ancestros que confiaron en ti. A ellos enseñaste las leyes de la vida para hacer tu voluntad con un corazón completo. Asimismo, agrácianos nuestro Padre, el Padre misericordioso, muestra misericordia con nosotros y pone en nuestro corazón entendimiento para entender, inteligir, escuchar, aprender y enseñar, guardar y hacer y cumplir todas las palabras de la enseñanza de tu Torá con amor. ¿En qué se expresa el amor de Dios hacia el pueblo de Israel? ¿En qué radica? ¿Es que los judíos somos más lindos, tenemos más plata, somos más inteligentes que el resto de la gente? No. Aquí no se menciona nada de esto. No hay ventajas
no hay ventajas económicas, no hay ventajas genéticas. ¿Cuál es exclusivamente la extensión del amor especial de Dios hacia el pueblo de Israel? ¿A qué se reduce? Torah. Torah, mitzvot, hukim mishpatim, otanu limadeta. Es el pueblo elegido. ¿En qué consiste la elección del pueblo de Israel? Se los digo en una sola palabra: Torah. No es que los judíos tengan un alma diferente, no es que los judíos tengan una genética diferente, no es que los judíos tengan una capacidad innata para X o Y. Torah. Esa es la elección del pueblo de Israel. ¿Y qué pedimos? O sea, Dios nos dio esto con amor. ¿Y qué pedimos? Ayúdanos a recibir este amor con amor. Con amor. Tú nos das amor, nosotros queremos responderte igualmente con amor. Be'ahavá. Ilumina nuestros ojos con tu Torah y apega nuestros corazones a tus mitzvot y aúna nuestro corazón para amar y temer a tu nombre, para que no nos avergoncemos y no fracasemos por siempre, jamás. Entonces, ¿en qué consiste la elección del pueblo de Israel? En recibir la Torah con amor. Pues el nombre de tu santidad, magno, poderoso y terrible, confiamos, nos regocijamos y alegramos en tu salvación. Aquí no hay ninguna mención de que los judíos son mejores o más lindos o más inteligentes. De lo único que habla de esta verajá es ¿de qué? De Torah, y Torah como amor. Esta cuestión que a veces los cristianos dicen: ¡ay, nuestro Dios es el Dios del amor! Esta verajá fue compuesta antes de las escrituras cristianas. ¿Cuántas veces aparece la palabra ahavá? No solo el Dios del judaísmo siempre ha sido amor, sino que la Torah misma es la representación y la concentración de este amor. Y que tu misericordia, Adonai, nuestro Dios, y tu amor magno no nos abandonen por siempre, Selah, jamás. Apresúrate y trae a nosotros bendición y paz prontamente desde las cuatro esquinas de toda la tierra. Se acostumbra recoger los tzitzit del talit. Y rompe el yugo de las naciones sobre nuestros cuellos y llévanos prontamente erguidos a nuestra tierra. Pues el Dios fuente de salvaciones eres tú, y a nosotros escogiste de entre todo pueblo y lengua. ¡Uy, racismo! ¡Racismo! No, ¿en qué se basa la elección? Y nos acercaste, nuestro Rey, a tu nombre magno, con amor, para reconocerte y para unificar y amar tu nombre. Torah de nuevo. Baruch ata Hashem, haboher ben amo Israel be'ahavá. Bendito eres tú, Hashem, quien escoge a tu pueblo Israel con amor. El contenido de la segunda verajá es revelación, revelación, revelación. El amor de Dios hacia el pueblo de Israel es Torah. Y miren una cuestión muy interesante que voy a enfatizar en la clase de tefilología. Luego que viene el super slogan, el super mantra del judaísmo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. En el centro de todo, en el centro de este sándwich, ¿qué tenemos? La unidad de Dios. Dios uno en la mitad de todo esto, como agente de revelación, creación, redención. Y miren qué bonito. Esta verajá, la segunda verajá, termina con ¿qué palabra? Ahavá. Luego tenemos el Shema. ¿Y cuál es la primera palabra que hay después del Shema?
Ve'ahavta. Tú amarás. Entonces es interesante. Comenzamos con una verajá sobre los cielos, sobre las estrellas, sobre el cosmos. Dios crea el universo. Dentro de este universo decide darnos la Torá a nosotros. Eso manifiesta su amor. Decimos el Shema, reconocemos que Dios es uno, e inmediatamente, ¿qué es lo que nos pide el Shema? Que nosotros contestemos al amor de Dios. Dios nos dio la Torá, o sea, Dios crea el universo, y la creación del universo es un acto de amor. ¿Para quién? La creación del universo, si la primera verajá es amor, ¿hacia quién? Hacia todo. Si Dios no amara las estrellas, Dios no habría hecho estrellas. El resto de la humanidad, toda la humanidad, todas las formas de vida posible. La segunda verajá ya habla de un amor, ya es más específica, dice, y entre todo este amor que Dios le da al universo, a nosotros nos da esta porción, que es la Torá. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Una vez reconocemos que Dios es uno, ve'ahavta, que lo amemos de vuelta. ¿Y cómo lo amamos de vuelta? No es sentándonos con una pandereta diciendo yo tengo un amigo que me ama, sino cumpliendo las leyes. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu haber. Serán estas palabras que yo te encomiendo hoy sobre tu corazón, bla, 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 shinantam levaneja, bartabam, mitzvot, mitzvot, mitzvot. El segundo párrafo, el segundo párrafo es una repetición prácticamente del primero. En esto pues lo vamos a profundizar en la clase de tefilología, pero que se ha dicho de paso es una palabra completamente inventada. No existe. Me la inventé yo. Marca registrada, tefilología. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo párrafo y el primer párrafo? El primer párrafo habla en singular, ve'ahavta, tú amarás a Hashem tu Dios. Ve'hayim shamoa habla en plural. La responsabilidad del individuo hacia Dios es importante, pero también es diferente a la responsabilidad y el amor de la colectividad hacia Dios. El segundo párrafo del Shema habla en plural, vosotros, el vosotros que nosotros no usamos en América Latina. Amaréis a Dios, usted, y cuando no hagáis esto es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando todo el pueblo de Israel desobedece, las consecuencias son desastrosas y claras e inmediatas. Cuando el individuo pues tiene, o sea, lo que es con el individuo, pero ya cuando estamos hablando a nivel de la nación, las consecuencias de la obediencia o la desobediencia son muchísimo más obvias. Luego viene el párrafo sobre tzitzit, que en mi opinión no solo viene a recordarnos sobre Egipto como una transición a la bendición sobre Egipto, sino viene también a decirnos una mitzvah que no se practica no tiene validez. Necesitamos, o sea, no es todo, hoy yo amo a Dios en mi corazón. Yo le muestro a Dios que lo amo en mi corazón haciendo. Tzitzit son pruebas corpóreas de mi amor hacia Dios y formas corpóreas de acordarme de mis responsabilidades con Dios.
Y después viene ya la bendición corta, que no es nada corta, es justamente una de las bendiciones más largas que hay en el corpus rabínico, pero le llamamos una bendición corta porque comienza con Emet, Veyatziv, Benajón, Bekayam, ¿verdad? Y termina con Baruch Ata Hashem, Gaal Israel, que habla más que todo de las miles de oportunidades a través de la historia que Dios ha sido redención, ha sido redentor para nosotros. ¿Ok? Preguntas. Mientras ustedes van poniendo las preguntas, yo me adelanto. Mucha gente me ha preguntado, Rav, ¿qué pasa si yo no tengo tefilín o talit? ¿Puedo decir el Shema? Y la respuesta es un rotundo sí. Es cierto que cuando nosotros recitamos el Shema, vamos a hablar de la mitzvah de tzitzit y vamos a hablar de la mitzvah de tefilín. ¿Ok? Sí, es cierto que hay un dictum talmúdico que dice que una persona que recita Shema sin tefilín y sin talit es como si estuviera declarando falso testimonio contra sí mismo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que debo atar estas palabras y que debo ponerme tzitzit, pero pues no los tengo. ¿Ok? Ese es un midrash que aparece en el Talmud. Pero no en ningún momento es alajá. Si yo no tengo talit, si yo no tengo tzitzit, pues debo procurar conseguirlos. Pero eso no me invalida para decir el Shema o la Amida. Todas las mitzvot son modulares. O bueno, la mayoría de las mitzvot son modulares, es decir, que no depende la una de la otra. Pues sí, idealmente yo debo decir el Shema con talit y tefilín, pero si no tengo la oportunidad de cumplir la mitzvah de talit y tefilín, eso no me excluye de la mitzvah de el Shema. ¿Ok? Preguntas. Por favor, Javerim, ayúdenme, díganle. O sea, si sí me están escuchando, pues díganle a los Javerim que el problema es de ellos. La mejor respuesta es salir y volver a entrar, si no escuchan. Alguien, por favor, comuníquenle esto a los Javerim. Preguntas sobre el Shema. Otra pregunta muy usual que me hacen sobre el Shema. ¿Es necesario taparse los ojos? No. Esto es, si mal no estoy, es una costumbre de Rabbi Yehuda Anasi o de Rabbi Yohanan, uno de los dos, no estoy seguro, está en el primer capítulo de Berajot, que se tapaba los ojos para decir el Shema. Y luego lo emulamos. Posiblemente en el contexto original de esta afirmación talmúdica es que este rabino decía el Shema tremendamente rápido, es decir, decía el Shema en lo que se demoraba en taparse los ojos. Una explicación un poco más práctica es si verdaderamente queremos concentrarnos y bueno, uno siempre debe rezar con Kavaná, uno siempre debe rezar con intención. Ya vamos a ver que esto en la Amidá es tremendamente importante. Pero sabemos que es imposible. O sea, rezar absolutamente todo el rezo con absoluta y plena concentración es deseable.
pero una extremadamente pequeña minoría de nosotros consigue esto. Nosotros nos distraemos, nos englobamos, nos vamos por la tangente, pero ya en la halajá y en el Talmud se nos dice, para este párrafo, para este versículo, para el Shema Israel, se necesita concentración. Este versículo debe ser dicho con total y absoluta kavaná. ¿Ok? Entonces, bien, ya comienzan a salir las preguntas. Entonces, por eso es que uno se tapa, o sea, taparse los ojos ayuda con la concentración. Espero haber respondido la pregunta de Héctor. ¿Los reformistas observan los 3 rezos diarios? No sé qué tiene que ver esa pregunta con esto. No, en la mayoría no, pero también hay mucha gente conservadora que no, y hay mucha gente ortodoxa que tampoco reza 3 veces al día. Hay gente que cumple la halajá en todos los movimientos y hay gente que no cumple la halajá en todos los movimientos. Yo no soy la policía halájica, no me interesa echarle tierra o ciertamente endiosar o vanagloriar a uno u otro movimiento. Hay comunidades muy serias con su tefila, hay comunidades donde es secundario. ¿Ok? ¿Se puede cantar el Shema o debe ser recitado? Las dos. Hay música que ha sido escrita para el Shema, el famoso del rabino del Hassan Sulzer. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eso fue escrito por un Hassan en el siglo XIX, un Hassan en Berlín o en Austria, si mal no estoy. Lo chistoso es que todavía está este video de estos nativos de Papúa Nueva Guinea diciendo el Shema de Sulzer, ¿cierto? Un Shema completamente ashkenazí del siglo XIX, y diciendo, oh, prueba de las tribus perdidas, oh, mi Dios. Y la gente pues se derrite pues, pensando que en Papúa Nueva Guinea las tribus perdidas de Israel, otro montón de tonterías. Cuando es un Shema, que pues es un Shema hermoso, pero pues es del siglo XIX, que fue enseñado a estas personas por misioneros cristianos. ¿Ok? Se puede rezar, se puede recitar, se puede cantar. Una preferencia personal, pedagógicamente hablando. O sea, independientemente de la primera frase, para la cual pues hay música escrita, yo soy bastante partidario de que la gente aprenda a recitar el Shema. O sea, Javerim, las personas que comienzan, ¿puedo recitar el Shema en español? Sí. ¿Puedo rezar en español? Sí. No hay ningún problema con rezar en español. La gente cumple sus obligaciones también cuando rezan en español. No hay ningún problema. Ahora, si la persona ya está adentrándose en el hebreo y ha pasado de la columna de la izquierda a la columna de la mitad y de la columna de la mitad a la columna de la derecha, si las personas están ya en este nivel, le recomiendo a la gente que se aprenda esto con la cantilación. O sea, en Ashkenazí, vea Ahavta et Adonai Eloheja, o español portugués, vea Ahavta et Adonai Eloheja, bechol levaveja, bechol nafsheja, bechol modeja, vehayu hadevarim haele, asher anochi mesaveja hayom al levaveja. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el sonsonete? ¿Por qué es importante la cantilación? Porque si yo me aprendo la cantilación de los 3 párrafos del Shema, prácticamente yo ya sé leer Torah.
solamente hay 3, menos que 3. Falta un pazer. O sea, de los ta'amim, de las melodías involucradas en la lectura de la Torah que aparecen frecuentemente, solo una no aparece en los 3 párrafos del Shema, todas las demás aparecen, ¿cierto? El Tevir, Kadma Azla, Shenei Gerishim, Darga, hay incluso un Segolta, todas aparecen con la excepción de una. Entonces, si yo sé leer esto con la melodía, entonces es muy fácil luego decir, mire, es como en el Shema cuando usted dice, ¿cierto? Velimatem otam. Eso es una merja tevir o ma'arich tevir, dependiendo pues del sistema que uno utilice. Entonces, en mi opinión, es preferible cantar. Es preferible cantar. ¿Por qué? Porque si yo hago esto con la melodía tradicional, entonces voy a poder aprender a leer la Torah fácilmente porque yo ya tengo la melodía en la cabeza, ¿ok? Pregunta nada, ¿para qué se toman los 4 tzitzit cuando se dice me arba kanfot haaretz? Entonces en la berajá previa al Shema, en Ahavá Rabá, en Ahavat Olam, hay un se dice, y reúnenos de las 4 esquinas de la tierra. De las 4 esquinas de la tierra. Entonces, ¿qué más tiene 4 esquinas? El talit tiene 4 esquinas. Ok, hay varias costumbres. Hay la costumbre, por ejemplo, de mis rabinos, que es una costumbre que viene del Gaón de Vilna, es solo tomar los 2 tzitzit frontales. El minhag que aparece en el Shulchan Aruch es recoger los 4 tzitzit y ponerlos sobre el corazón. O sea, estamos hablando de las mitzvot. El propósito de las tzitzit es recordarnos las mitzvot. Y existe, por supuesto, la costumbre muy extendida de que cuando yo digo la palabra tzitzit en el 3er párrafo del Shema, que habla sobre tzitzit, aquí por eso lo pongo en un color diferente, para recordarnos que muchas personas besan los tzitzit en este momento. Entonces, para poder besar los tzitzit, yo tengo que recogerlos. Un buen lugar para recogerlos es cuando decimos, y los tomaré de las 4 esquinas. ¿Ok? Aunque hay gente que no toma los tzitzit, los 4 tzitzit, sino solo 2, y hay mucha gente que dice esto es un minhag, no es mi minhag, y no toman los tzitzit y no besan los tzitzit. Aunque, o sea, los minhagim que traen el Shulchan Aruch son bastante extendidos a través pues de buena parte del mundo judío. Ahora, César, no entiendo bien tu pregunta sobre la letra, sobre que las letras se pronuncian más fuerte. En el Sefer Torah, en un Sefer Torah, cuando está escrito el Shema, es decir, Deuteronomio 6:4, hay una tradición en la Mesorá, en la tradición de los Sofrim, de los escribas, de que se escribe la Ayin del Shema se hace más grande y la Dalet de Ehad se hace más grande. Hay un montón de Midrashim que Ayin Dalet significa Ed, que es testigo. Entonces el Shema es el testigo de nuestra fe en Dios. ¿Cuál es el origen? El Sefer Torah ha permanecido prácticamente sin cambios a través de 2500 años al menos. Muchas de estas explicaciones son midrashim, no son verdaderas explicaciones de causa, pero pues aún así eso está en nuestro Sefer Torah. ¿Ok? No sé si te referías a eso. Sí hay, y esto aparece en el Rambam y aparece en el Shulchan Aruch, y pues está basado en pasajes del Talmud, en que la última letra
en que la última letra de la palabra Ejad se extiende. ¿Ok? Ejad. La explicación, como tengo aquí, finalmente alargamos la Het y la Dalet de la palabra Ejad para enfatizar la soberanía de Dios sobre el cielo y la tierra y sobre las 4 esquinas del universo. El valor numérico de la letra Dalet es 4. ¿Ok? También aquí queremos decir otra explicación posible es que fácilmente esta letra puede confundirse con una resh. Una resh. Entonces acabaríamos diciendo una cosa tremendamente hereje, que es que Dios es otro. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es otro, Ajer, Hazbe Shalom. ¿Ok? Entonces, sobre la pronunciación del Ejad, esto, especialmente en el mundo anglosajón, lo hacen muy mal. Si ustedes vienen aquí a las sinagogas gringas, incluso dentro de la más untosa ortodoxia, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿cierto? Durísimo, pero eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice la halajá que toca. O sea, yo al hacer d no estoy alargando, estoy enfatizando. ¿Cuál es el problema? Que en las lenguas anglosajonas, como el inglés o el yiddish, no existe la d interdental. La d interdental no existe. Acá solo existe la d fuerte dental. Don't drive d. Es tremendamente, es una d explosiva. En español, nosotros, además es una dalet, en la pronunciación original del hebreo, cuidadosa del siglo X, como la escribieron los masoretas de Tiberias, hay 6 letras que tienen 2 pronunciaciones. Estas 6 letras se llaman Beged Kefet. Este es el acróstico que utilizamos para Beged Kefet. Estas 6 letras, dependiendo si tienen un dagesh o no, si es un dagesh kal, si tienen un puntico o no, se pronuncian diferente. Hoy en día, en la pronunciación especialmente en la pronunciación israelí, pero también esto es cierto de la pronunciación tradicional de la mayoría de las comunidades judías, solo ciertas de estas letras mantienen esta duplicidad. ¿Ok? Primer ejemplo, bet con puntico, bet con dagesh, es, ¿cómo se pronuncia? B de burro. De acuerdo a algunas tradiciones. Hay algunas tradiciones donde ni siquiera bet con, por ejemplo, la tradición sefaradí tradicional del norte de África, de Irak, Abraham para aquí, Abraham para allá. Pero recordemos que la gente de Irak estaba influenciada por al-árabe, Majetu. Entonces, pero los judíos turcos, diferencian entre bet y bet, los ashkenazim también. Bet y vet. Bet con punto es b, bet sin punto es v. Ok, Gimel y Dalet, la mayoría de las comunidades no pronuncia la diferencia entre una Gimel con dagesh y una Gimel con dagesh y una Gimel sin dagesh, con la excepción de los yemenitas. Los yemenitas hacen Gimel y Gimel. Boré Pri Hajofen. Así hacen el Kiddush los yemenitas. A la Dalet vamos a llegar más tarde, pero sepamos que la mayoría de las comunidades no diferencia entre Dalet con Dagesh y Dalet sin Dagesh. Kaf con Dagesh, ¿cómo se pronuncia? Kaf con puntico.
Kaf con puntico es kaf. K. Jaf sin puntico es una J. Jaf. Pei con puntico es una P. Sin puntico es una F. Pei y Fei. Tav. En esto la mayoría de los sefaradim no hace diferencia, con la excepción de los yemenitas. Esto es muy marcado especialmente entre los ashkenazim. Los ashkenazim diferencian entre tav con dagesh, que es una t interdental fuerte, y tav sin dagesh es una s. Posiblemente la pronunciación original de esta letra sin dagesh era una thau. ¿Por qué sabemos esto? Por transliteraciones del griego. Porque siempre que hay nombres propios, que en la Biblia se escriben con tav sin dagesh, en griego son transliterados con una zeta. Ahora, en alemán, que el yiddish es alemán, los sonidos de z se convierten en z. Ustedes no han visto que the Germans, they speak. Para los alemanes esa th es prácticamente imposible. O sea, el ejemplo clásico es la palabra Shabbat, o sea, el Shabbat, en griego es transliterada como Sabbath. Entonces, posiblemente, si queremos ser bien precisos, la palabra no es Shabbat Shalom, sino Shabbath Shalom. ¿Ok? Entonces, solo 4 de estas letras hoy en día en la mayoría de las comunidades tienen diferencia. Gimel, los yemenitas son la excepción. Dalet es una letra donde prácticamente no hay diferencia, pero existe. Una Dalet con Dagesh es una D fuerte española. Diente, dolor, dátil. Eso es una Dalet con Dagesh. Una Dalet sin Dagesh es una Dalet interdental, suave, donde no estoy yo produciendo sonido, sino que es una D, es como verdad, que en muchos acentos latinoamericanos dulce es fuerte, dulce. O sea, la mayoría, lo más cercano es cuando tenemos una D final, que mucha gente en América Latina, por ser interdental, transforma esa D en T. O sea, en Colombia mucha gente dice verdad, y pone fonéticamente ponen una T al final. Pero, o sea, si uno la pronuncia bien, verdad. Bueno, con el acento andaluz de los costeños no nos metamos, porque pues ahí sí no tenemos ninguna letra final. Salud. Entonces, si nosotros queremos ser juiciosos en esto de extender, porque la halajá dice extienda la dalet, porque hay mucha gente que dice Adonai Echad, pero yo no estoy extendiendo la dalet, sino que estoy extendiendo la vocal. Si ustedes quieren hacerlo bien, digan Adonai Echad con la lengua entre los dientes. Echad. ¿Cuál es el significado de esto? Como ya nos dice el Rambam, nos da una oportunidad de entender que Dios está en las 4 esquinas. Dalet es 4. ¿Cuánto tiempo se extiende? Hay gente que es exagerada. ¿Cierto? No falta el Moshe Balanga que quiere hacer pues un espectáculo. Extenderla un poquito más.
¿cierto? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Ok? Otras prácticas, taparse los ojos, que preguntó Jessica. Hay gente que se tapa los ojos con el talit, bien. Hay gente que se tapa los ojos con la mano, bien. La costumbre cabalística extendida entre los sefaradim orientales es que no se tapan los ojos, sino que pinchan la nariz con el pulgar y el meñique y ponen los 3 dedos, es decir, el índice, el corazón y el anular, sobre la frente. Si ustedes hacen eso, hagan eso en este momento. O sea, pongan el pulgar en el lado, o sea, si lo están haciendo con la mano derecha, que es bueno hacerlo con la mano derecha porque en la mano izquierda la mayoría tiene tefilín. Si ustedes son zurdos, voltéenlo. Mano derecha, es decir, pulgar sobre el lado derecho del tabique, meñique sobre el lado izquierdo del tabique de la nariz, 3 dedos restantes sobre la frente. Si ustedes retiran la mano, tienen escrito en su mano Shaddai. Los 3 dedos de la mitad son la Shin. El pulgar doblado en un ángulo recto es una Dalet. Y el meñique, que tiene 3 articulaciones, es una Yod. Esa es una costumbre cabalística. Ninguna es mejor que otra. Ninguna es mejor que otra. Hagan lo que se sientan cómodos. Tápense con la mano, la cara con el talit, tápenselo con la mano, tápenselo a lo mecubal, o no se tapen la cara. Taparse la cara no es obligatorio, es minhag. ¿Ok? Pequeñas costumbres. Hay una costumbre de, cuando yo digo ukshartam leot al yadeja vehayu letotafot men aineja, de tocar, si yo estoy usando tefilín, por supuesto, de tocar la tefilá del brazo cuando digo ukshartam, y atarás por señal sobre tu mano, y será un recordatorio entre tus ojos, totafot, toco la tefilá de la cabeza, para recordarme que estoy hablando de tefilín. Esto mismo sucede en el segundo párrafo del Shema. Hay una costumbre, especialmente en aquellas congregaciones donde el Shema se recita en voz alta, los 3 párrafos, que es el minhag que yo recomiendo. De nuevo, ¿por qué? Porque el Shema es importante, Javerim. Es chistosísimo. Aquí en las congregaciones, y aquí estoy hablando de congregaciones ortodoxas, reformistas, conservadoras, sefaradís. Bueno, no sefaradís, los sefaradís tienden a recitar todo en voz alta. Cantan cuanto salmo, cuanto poema, lo cantan. Llegan el Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, y lo dicen todo en voz baja. Eso para mí no tiene sentido. Si yo voy a decir algo en voz alta, es el Shema. Ahora, hay ciertas congregaciones que dicen el Shema en voz alta, y cuando llegan a este fragmento pasan a soto voce, es decir, lo dicen en susurros. ¿Por qué? Porque es un párrafo horrible. Y se encenderá el furor de Adonai sobre ustedes y detendrá los cielos, y no habrá lluvia, y la tierra no dará su fruto, y ustedes se perderán rápidamente de la tierra buena que Adonai les da a ustedes. Hay gente que dice esto pasito, hay gente que lo dice en voz alta. ¿Ok? Tercer párrafo. Ya habíamos mencionado que cada vez que se dice la palabra tzitzit, es tradicional besar los tzitzit, si uno está usando tzitzit. Ahora, la pregunta de Nadav. ¿Por qué debemos también exagerar el énfasis de la palabra uzhartem? Uzhartem. O sea, hacer claro que esto es una zayin. Uzhartem y luego lema'an tizkeru. Como puse en la explicación aquí, si yo lo digo con una S, uzhartem,
Eso lo que yo estoy diciendo literalmente es para lucrarme. Zahar es el verbo, o sea, lizkor, zahar es el verbo recordar, es lo que está hablando aquí el Shema. El verbo lizhor es, o zahar, es ganar lucro. Entonces, si yo digo lemantis keru, estoy diciendo para lucrarme y hacer todas las mitzvot de Dios. Este no es el propósito. Lemantis keru. Para que quede claro, para que no haya sombra de duda, que lo que yo estoy diciendo es para recordarlos. ¿Ok? Porque aquí hay ambigüedad. O sea, el Shema es, de acuerdo a la halajá, el sitio donde yo debo ser más fastidioso en la pronunciación. Hay una opinión en la Mishnah, si mal no estoy es Rabbi Meir, que dice que si yo no pronuncio cada letra, cada palabra del Shema bien, no cumplí mi obligación. Entonces, son 3 párrafos, son bien importantes. Si vamos a ser psicorrígidos en algún punto de nuestra pronunciación hebrea, que sean esto. Y esto les va a traer grandes beneficios. Una persona que sepa recitar bien el Shema va a aprender a leer Torah con facilidad. ¿Ok? Preguntas. ¿Ok? Entonces ya hablamos de cuándo se recita el Shema. Y aquí tenemos pues una introducción al Shema de Shaharit con todos sus, con la mayoría de sus detalles. Si quieren estudiar todos los detalles de la recitación del Shema, vayan a nuestras clases de Halajá del Rambam en koltuvsefarad.com/rambam.html y ahí van a ver las clases de Hilhot Shema, los 4 capítulos de Hilhot Shema. Eso de decir Siminyan el Melech Neeman es una tradición ashkenazí basada en la Kabbalah. ¿Por qué? Porque los 3 párrafos del Shema tienen 245 palabras. El número 248 es un número simbólico en el judaísmo que simboliza primero los mandamientos positivos y las partes del cuerpo. De acuerdo a la anatomía tradicional, hay 248 órganos en el cuerpo. ¿Ok? Entonces hay para aquellas personas que siguen este minhag, cuando yo recito el Shema con Minyan, el Hasan dice Hashem Elokeichem Emet, repite las últimas 3 palabras, con eso cumple las 248. Si yo no tengo Hasan, si no tengo Minyan, entonces el Hasan no repite estas palabras y añado estas, de acuerdo a la tradición ashkenazí, añado estas 3 palabras al comienzo. De nuevo, ustedes hagan lo que haga su comunidad. ¿Ok? Perfecto. De acuerdo a la halajá, de acuerdo al Talmud, la opinión de Rabbi Yohanan es que apenas yo termino la bendición por la redención de Israel, ¿cierto? La bendición de Gaal Israel, entonces inmediatamente debo comenzar con una pregunta, última cosa. El Shema se dice
Se puede decir de pie o se puede decir sentado. Lo que la halajá, al menos tradicionalmente, no ve con muy buenos ojos es que una persona esté parándose y sentándose y moviéndose durante el Shema y sus bendiciones. Entonces, una persona puede estar de pie y decir todo el Shema de pie, o puede estar sentado y decir todo el Shema y sus bendiciones sentado. ¿Ok? Hay una tradición alemana muy extendida en congregaciones reformistas o congregaciones influenciadas por Alemania, donde la gente se pone de pie para recitar el primer verso del Shema y luego se sientan. Es un minhag alemán, pero es un minhag que es inconsistente con al menos la halajá talmúdica. ¿Ok? El Shema de la cama se dice en la cama. Kriyat Shema a la mitad se dice acostado en la cama. Pero aquí estamos hablando del Shema de Shaharit. Shema de Shaharit se puede decir o de pie o sentado. Lo importante es ser consistente con la posición. Ahora, en la última, dado que uno debe, inmediatamente uno dice la bendición, Baruch Atah Hashem, Gaal Israel, debe comenzar la amida. Entonces, es bueno ponerse de pie, es bueno ponerse de pie antes de terminar la bendición. Ok, esa es la costumbre más extendida. Cuando llega la parte que dice Hashem Elohechem, la gente dice Emet porque eso es lo que sigue en el Sidur. Haya o no minyan. O sea, la gente está recitando el Shema. Ani Adonai Elohechem Asher Hotzeti Etchem Eretz Misraim Leolachem Leloim Ani Adonai Elohechem. Si hay minyan, entonces el Hazán repite Adonai Elohechem Emet. Si no, la gente simplemente dice Ani Adonai Elohechem Emet Veyatziv Benachon Bekayam. O sea, la siguiente palabra es Emet. Ok. Entonces, terminamos Baruch Atah Hashem Gaal Israel y comenzamos la Amidah. Y no sé si parar. ¿Seguimos? Sí, paramos. No hay muchos fans de Rick Arena acá. Ok, seguimos, sí. Esa es la respuesta correcta. Ok, entonces, ¿qué es la Amidah? La Amidah, como ya habíamos hablado un poquito, es una formulación de bendiciones establecida por, nos dice el Rambam, la Gran Asamblea. Su forma final es establecida por los sabios de la Mishnah, los sabios en Yavne. Que en días de semana, es decir, en Yemei Hol, tiene 19 bendiciones. Originalmente eran 18, pero en respuesta a la propagación de grupos de sectas durante el judaísmo de la época mishnaica, entre ellos, pero no exclusivamente, los cristianos tempranos, se añade una bendición, la 12ª bendición, que aquí pues no le pongo el porque es añadida un poco después, hacia el final de la época mishnaica, que se llama Birkat Haminim, la verajá contra los herejes. ¿Okay? Esto es la Amidah diaria, es decir, la Amidah en día de semana.
La midá de Shabbat, la midá de las fiestas, es un poquito diferente. Ya en la introducción de la tefilá vimos un poquito, pero hoy quiero simplemente concentrarme en un esquema. O sea, si ustedes quieren leer el texto, pues vayan al Sidur. Ahí están las páginas del Sidur. Hay diferentes versiones, varían un poquito en su fraseología, pero en general esta es la estructura de la Amida. Las tres primeras verajot se llaman verajot de Shevach o verajot de alabanza. La primera verajá es una verajá larga, es decir, comienza con Baruch Atah Hashem y termina con Baruch Atah Hashem. Todo el resto son verajot cortas, es decir, comienzan con algo y terminan con la fórmula Baruch Atah Hashem. ¿Okay? La primera verajá es por los patriarcas, habla sobre el amor de Dios a los padres y en ciertas congregaciones también a las madres del pueblo de Israel. Termina la Hatimá, el sello, el final de la verajá es Baruch Atah Hashem, Magen Abraham. La traducción es bendito eres tú, Hashem, escudo de Abraham. La segunda verajá es una verajá por el poder de Dios, la capacidad de Dios para afectar cambio en el mundo. Se llama Gevurot, portentos. La Hatimá, el final es Baruch Atah Hashem Mehayeh Hametim. Bendito eres tú, Hashem, que revives a los muertos, que es visto pues como la expresión máxima del poder de Dios. Tercera verajá, Kedushat Hashem, la santidad del nombre de Dios. Termina con Baruch Atah Hashem Ha'el HaKadosh, durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur, Hamelech HaKadosh, bendito eres tú Hashem, el Dios, el Santo. Estas tres bendiciones son bendiciones de alabanza. Estamos estableciendo quién es Dios para nosotros y por qué le debemos pedir todas estas cosas que le vamos a pedir. ¿Okay? Esto pues vamos a ahondar en ello en la clase de tefilología, pero pues esto es una breve introducción estructural a la Amida. Las 13 bendiciones siguientes son bakashot, peticiones, que no se hacen durante fiestas. Durante fiestas o en Shabbat, estas 13 bendiciones intermedias son reemplazadas por una bendición sobre la fiesta. Lo que no cambia son las 3 primeras bendiciones y las 3 últimas, es decir, Shevach y Hodayah. Alabanza y gratitud no cambian. Lo que cambia son el contenido. Durante la semana son bendiciones por nuestras necesidades físicas y espirituales. Cuarta bendición, verajá por Binah, entendimiento. Baruch Atah Hashem, Honen Adat, bendito eres tú Hashem, que agracias con el intelecto. Quinta, por la Teshuvah, bendito eres tú Hashem, Harotze Bitshuvah, que deseas el retorno. 6, Selijá, perdón, Hanun, Baruch Atah Hashem, Hanun Hamarbel Isloach, bendito eres tú Hashem, que con gracia abundas en perdonar. Séptimo, Geulá, redención, Baruch Atah Hashem, Goel Israel. Esto es en tiempo presente, no solo Dios que redimió a Israel, sino Dios que redime a Israel, hoy y en el futuro. Bendito eres tú que eres el redentor de Israel. Octava bendición por refuá, por curación. Baruch Atah Hashem, Rofeh Jolei Amo Israel. Bendito eres tú Hashem, que curas a los enfermos de su pueblo Israel. He de confesar que yo no digo esto en mis oraciones personales, yo digo Baruch Atah Hashem, Rofeh Jolim. En mi opinión, Hashem no solo se ocupa de nuestros enfermos, sino de todos los enfermos, y esto es lo que aparece en el Yerushalmi. Sumi, demándenme. En general, a mí todas estas especificidades de que Dios solo es buena papa con el pueblo de Israel no me gustan y me resisto a rezarlas. 9. Hashanim, bendiciones por abundancia. Baruch Atah Hashem, Mevarech Hashanim, bendito eres tú Hashem, que bendices los años, es decir, que nos das cosecha, nos das comida. Kibbutz Galuyot, reunión de los exiliados. Baruch Atah Hashem, Mekabetz Nirchei Amo Israel, que reúnes a los expulsados de tu pueblo Israel. 11ª bendición por Mishpat. Baruch Atah Hashem, Melech Ohev Tzedakah u Mishpat. Dios es un rey que ama la equidad y la ley. Y
después de esta bendición sobre la ley, viene la bendición que fue añadida después en contra de los herejes, en contra de los sectarios. Baruch ata Hashem, shovero yevimu machni'a zedim. Bendito eres tu Hashem, que rompes a los enemigos y derrotas a los arrogantes. Sí, el contexto original de esta bendición era en contra de las sectas que estaban destruyendo al pueblo judío en la época mishnaica. Hoy en día, en mi opinión, esta verajá debe ser leída como una extensión de la verajá anterior, y es decir, Dios es una petición para que Dios se encargue de las personas malas del mundo. Dios quiera, hagan teshuvá. Esa es la mejor opción. Eventualmente, si queremos justicia, si queremos paz en el mundo, tanto nosotros como Dios va a tener que hacer la parte para o convencer a los malvados del mundo o como dice el lenguaje de la verajá, romperlos. 12ª verajá tzadikim, una verajá por los justos, misha'anu miftach la tzadikim, reposo y confianza de los justos. Bendición por Jerusalén, bendito eres tu Hashem, boné Jerusalén, constructor de Jerusalén. Una bendición por la venida del Mesías, Matzmiach Keren Yeshua, que hace retoñar el cuerno de la salvación. 15ª verajá, una bendición para Dios que escucha la oración. Baruch ata Hashem, shomea tefila. Y tenemos las 3 verajot últimas que no cambian a través, como vemos en este gráfico a continuación. A través de las diferentes épocas del año se mantienen las 3 verajot iniciales, las 3 verajot finales, lo que cambia es el relleno. Entonces la 16ª verajá, avodah, por el restablecimiento del servicio del templo, hamahazir shechinat lezion, que hace retornar tu presencia a Sion. 17ª verajá, una verajá de agradecimiento, hatov shimha ulchana eleodot, el Dios bueno a cuyo nombre es grato agradecer. Y la 18ª verajá, que es llamada Shalom o a veces Kohanim, que es una bendición por la paz. Hamevarech et amo Israel, ba Shalom, o Hamevarech et amo ba Shalom, que bendices a su pueblo con la paz. Esta es la estructura de la amidá diaria de Shaharit. Preguntas. Si quieren, si tienen más preguntas sobre el contenido, les ruego pues vayan y busquen en el Sidur sobre la fraseología de cada una de estas verajot. Nos vamos a adentrar más a profundidad esto en las clases de tefilalogía, pero por el momento queda claro. Magnífico. Ok. Pasamos a un nuevo infograma. Hilhot Tefila. Esto es basado en el Mishneh Torah del Rambam, Sefer HaHava, Hilhot Tefila, capítulos 4 y 5. ¿Ok? No, las peticiones personales se hacen al final de la amida, en Tahanun. Si yo quiero pedir cuestiones específicas para mí, Tahanun es el lugar correcto para hacerlo. Hilhot Tefila. Cuando yo estoy rezando la amida, nos dice el Rambam, hay 5 sine qua non, o como dice él, devarim hame'akvin esta tefila, es decir, cosas que si yo no las tengo, yo no puedo rezar.
Y si rezo sin cumplir estas 5 condiciones, ¿qué me toca hacer? Me toca repetir la tefila. ¿Ok? Por eso es que están en rojo. Sine qua non. Sin esto no hay tefila. Para nada, Teresa. La estructura original de la tefilá se extiende a la época rabínica y más. O sea, por eso es que... O sea, el Rambam lo pongo aquí porque es una fuente clara de cómo se hacía esto en el siglo XIII. Pero la fuente de esto está en la Mishnah. Es la primera fuente que tenemos para Berajot antes del Shema, de que estos en efecto son los párrafos que se recitan en el Shema. No entiendo a qué te refieres por esto. Este gráfico, sí, estas son las alajot de la tefilá de acuerdo al Rambam. Hay gente que tiene... El Rambam se basa en el Talmud. El Rambam nos inventa lo que dice. Ok, 5 sine qua non. 5 cosas sin las cuales mi tefilá no sirve. No entiendo, ahora me volviste a perder, Teresa. La estructura es rabínica. Esto es rabínico. Esto va hasta los tiempos de la Mishnah. Ahora, que los Ashkenazim y los Sefaradim tienen pequeñas divergencias en el lenguaje de la tefilá, ok. ¿Por qué citamos al Rambam? Porque el Rambam te da todas las alajot en un solo lugar. Si no, tendríamos que buscar todo el Talmud tratando de encontrar las diferentes fuentes. El Rambam es el primer código de alajá útil. Antes no había códigos de alajá. El Talmud, las alajot del Shema, pues sí, la mayoría están en Berajot, pero hay otras refundidas por allá en Menajot, en Shabbat. El Rambam es la primera persona que organiza todo esto de manera pedagógica. ¿Ok? Y el Rambam es tremendamente pedagógico, por eso es que me gusta a mí, una de las razones que me gusta. Entonces, 5 razones, si yo no tengo esto, tengo que volver a rezar. Primero, manos limpias. Tohorat Yadayim, no solo manos limpias, yo tengo, antes que rezar, yo tengo que hacer Netilat Yadayim. Si no hago Netilat Yadayim, no puedo rezar. En esto el Rambam es un poco más estricto que el Shulchan Aruch, ciertamente el Shulchan Aruch y el Ramá, pero pues estos son los 5 sine qua non y esto es consistente con el Talmud. Los rabinos esperaban que uno antes de rezar se lavara las manos y hiciera Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam al Netilat Yadayim. Al es clar, fighter. Las vergüenzas cubiertas, Kisui Han Erva. Está prohibido decir la tefilá desnudo. Nos parece obvio esto, o sea, lavarnos las manos es más difícil que acordarnos que esto, pero para poder decir la tefilá tenemos que estar cubiertos. Si estamos desnudos, la tefilá no vale. ¿Puede rezar sin camisa? Sí, no debe rezar sin camisa. Pero esos son sine qua non. Un momento. Ya vamos a llegar a los desiderata. Desiderata es cosas que uno debería hacer cuando reza, pero que si no las hace,
no invalidan. Pero estas son cosas que si yo rezo desnudo, mi tefilá no es válida. Estamos aquí hablando de que no es válida y me toca repetirla. ¿Preguntas sobre las vergüenzas? Seguimos. Tohorat Makom. Yo tengo que rezar en un lugar limpio. No puede ser un lugar donde haya basura, donde haya olores fuertes, donde haya ciertamente excrementos humanos. Esto también se aplica para el Shema. Está prohibido decir el Shema en presencia de basura, de olores fuertes, de excrementos humanos. ¿Por qué? Porque esto es tremendamente distractor. Las vergüenzas, los genitales. No puedo rezar desnudo. Si yo rezo desnudo, tengo que volver a rezar. Si yo rezo en un sitio que huele mal, donde hay excremento, donde hay orines, donde hay basura, donde hay ácido muriático, asumimos que esto invalida mi tefilá porque no me puedo concentrar. Cuarto sine qua non. Yo tengo que tener mis necesidades fisiológicas satisfechas. Devarim hajopesim et ha nekavot. Yo no puedo rezar si tengo ganas de ir al baño, ya sea para número 1 o número 2. Y la alajá, incluso si yo tengo que toser mucho, si tengo flema, si estoy constipado en alguno de mis orificios y esto me va a distraer, yo tengo primero que ir, sonarme bien, ir al baño, número 1, número 2, limpiarme bien, hacer netilat yadayim, lavarme bien las manos y entonces puedo rezar. Rezar si yo estoy muerto de ganas de ir al baño, invalida la tefila y tengo que volver a rezar, no vale. ¿Ok? Y por último, la más difícil, Kavanat Halev, intención del corazón. Si yo no rezo con Kavaná, nos dice el Rambam, yo tengo que volver a rezar. Usted no hizo nada. Lo mismo, si yo no dije la primera frase del Shema con intención, le toca volver a repetirlo. En la tefilá es aún más estricto. Yo tengo que concentrarme en toda la tefilá. Y de cierto modo, estas tres, tanto Kisui Haerva como Tohorat Makom, como Devarim HaHopesim, son coayudantes a la Kavaná. Si yo estoy muerto de ganas de ir al baño, no voy a tener Kavaná. Si yo estoy en un lugar que huele mal, no voy a tener Kavaná. Si yo estoy en un sitio donde yo puedo ver mi desnudez o la desnudez de otros, no voy a concentrarme. Todo en efecto, estos 5 sine qua non, todos estos sine qua non aplican, en efecto yo creo, es mi opinión, como corolarios de Kavanat Halev. ¿Ok? Con los bebés es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque la halajá es bastante estricta en el sentido de que uno no puede rezar en presencia o si puede oler excremento. Entonces uno solo puede rezar con un bebé, en mi opinión, solo puede rezar con un bebé de brazos si el bebé está limpio. Entonces, yo cuando tengo a mi bebé en el cargador, me aseguro de que el bebé esté limpio, ¿cierto? Cambiarle el pañal antes de minyan, y pues uno como padre sabe cuando el bebé va, y si el bebé va, pues entonces me toca parar, cambiar el bebé y luego continuar.
Pregunta sobre los 5 sine qua non. Perfecto. Pasamos entonces a... No. Si yo tengo cualquier tipo de necesidad fisiológica, ya sea sólida o líquida, yo no puedo rezar. Si no he dicho nada, entonces no son sine qua non. Pregunta sobre los sine qua non. Desnudas hasta que tapando los genitales. Ahora, en el Talmud hay una definición que dice que, que ciertas partes de la mujer son ervá. El cabello de una mujer casada es ervá, que cierta parte expuesta de una mujer es ervá, pero esto no es codificado por nadie hasta el siglo XVII. Entonces, cuando el Talmud dice ervá, se refiere a los genitales. Kisu y harva, que en el caso de las mujeres también aplica a los senos. ¿Ok? Pregunta sobre los 5 sine qua non. Ok, entonces pasamos de las 5 cosas que invalidan la tefilá de acuerdo al Rambam. No solo la invalidan a priori, sino que la invalidan a posteriori. Es decir, si yo rezo y me di cuenta de que no me lavé las manos, tengo que volver a rezar. Si yo rezo y me doy cuenta que en el sitio donde yo rezo hay excremento, tengo que salir y volver a rezar. Ahora, pasamos a las 8 desiderata. ¿Qué es desiderata? No es esa canción de You Are the Star. Bueno, también, pero son 8 cosas deseables, son 8 cosas que yo debo procurar tener en mi cuando digo la amidad, pero que si no las tengo, o sea, debo a priori tratar de tenerlas, pero si no las tengo, a posteriori no invalidan mi tefilá. ¿Sí me hago entender? Son cosas buenas para tener cuando rezo, pero que no invalidan la tefilá retroactivamente. Primera cosa, la amidad se dice de pie. Ok, sí, eso es lo que significa amidad. Eso es lo que significa amidad. ¿Qué pasa si yo no me puedo poner de pie? Estoy enfermo, o por ejemplo, estoy en un avión. Entonces, antes del 11 de septiembre y antes de todo esto, pues en los vuelos de la gente se iba atrás y rezaba. Ahora incluso rabinos están diciendo, recen su puesto. Y si se puede parar, bien. Y si no se puede parar, ¿sabe qué? También. ¿Por qué? Porque es más importante que la seguridad de la gente en el vuelo, de que usted pueda estar de pie para la amidad. Es decir, si yo estoy por razones enfermo o restringido y no me puedo parar, yo puedo decir la amidad sentado, puedo decir la amidad acostado, puedo decir la amidad. ¿Ok? Primera desiderata, decir la amidad de pie. Segundo, Noja Hamikdash. Debo de decir la amidad con mi cara de cara a Jerusalén, de cara a Tierra Santa, de cara al templo, de cara al cótel, de cara
Claro, esto es claro. ¿Qué pasa si yo no sé dónde estoy? Si estoy bajo tierra, si está el día muy nublado, si no tengo ni idea dónde estoy geográficamente, no sé si estoy al sur o al norte, al oeste de Israel, no tengo idea. Si estoy en una balsa en la mitad del mar y no tengo idea en qué océano estoy, yo igual puedo rezar. ¿Ok? Exacto. La Mishnah dice de manera explícita, dirige uno el corazón a Jerusalén. César, no entiendo tu pregunta. Tercera desiderata. Tercera cosa deseable cuando yo rezo. Pero, Tikkun Haguf, posición del cuerpo. No solo debo estar yo de pie, sino que debo tener los pies juntos, las rodillas juntas, la cabeza un poco inclinada y las manos sobre el pecho. Es una posición de contrición, la columna recta, las manos sobre el corazón. Si estoy rezando de un sidur, pues obviamente estoy sosteniendo el sidur. La cabeza ligeramente inclinada, los pies juntos, las rodillas juntas. ¿Ok? Si estás, ya hablamos sobre la enfermedad. Si una persona está enferma y no se puede parar de la cama, igual reza la amida acostado. Estas son cosas que es bueno tenerlas, pero que si no las tengo, igual puedo rezar. ¿Ok? Es decir, si yo rezo de pie, pero con los, ¿cierto? Pero con los pies abiertos y con las manos en la cabeza, ¿cierto? Como hacen muchos hasidim, como hace Moshe Balanga, ¡ay!, gesticulando y brincando. Pues no está de acuerdo con Tikkun Haguf, pero eso pues no significa que la amida sea inválida. ¿Ok? Cuarta desiderata. Ropa respetuosa. Tikkun Hamalbush. Yo debo procurar rezar bien vestido. Bien vestido. ¿Eso significa que si rezo en pantaloneta y en camiseta es inválida mi tefilá? No. No. Ahora, ¿qué constituye malbush metukan? ¿Qué constituye un vestido apropiado? Esto es una cuestión sociológica. Vestirse bien en clima caliente en el siglo XXI no es lo mismo que vestirse bien en Egipto en el siglo XIII. ¿Ok? Entonces, yo debo procurar rezar bien vestido. ¿Qué pasa si estoy en pijama y me estoy muriendo del sueño y sé que no voy a poder? O sea, pues, si rezo en pijama, igual cumplí. ¿Ok? Parte importante de Tikkun Malbush, tener la cabeza tapada. Tener la cabeza tapada. Y esto es algo que es obligatorio, de acuerdo al Rambam, tanto para hombres como para mujeres. El Rambam en ningún momento dice, y los hombres que usan kippah, no. Javerim, la kippah no es una mitzvah, es una tradición. Eso de andar con la cabeza tapada todo el tiempo es una tradición. Acá es una desiderata, es decir, cuando yo estoy rezando la amidad, debo tratar de tener la cabeza cubierta, tanto si soy hombre como si soy mujer. Ahora, ¿con qué me tapo la cabeza? Que entre el diablo y escoja.
sombrero de charro mexicano, un sombrero de vaquero, una kipá, un turbante, una mantilla, mi talit, una pañoleta, no importa. O sea, el fetichismo con que el judaísmo del Facebook se relaciona con la kipá, la mitzvah de usar kipá, Rav, ¿puedo usar kipá a pesar de que soy goyín? No, la kipá es una forma de taparse la cabeza. Taparse la cabeza todo el tiempo es un minhag. El único momento donde verdaderamente yo debo tener la cabeza tapada es cuando digo la midá. Hay un minhag muy prevalente de que debo decir tener la cabeza tapada cuando estudio Torah y cuando digo verajot, pero la única fuente fidedigna de que yo tengo que tener la cabeza tapada, y eso se aplica y para mujeres y hombres sin distinción de género, es en el momento de decir la midá. ¿Ok? Y aquí también viene lo del calzado. El Rambam dice específicamente que la cuestión del calzado es una cuestión sociológica. En los sitios donde es respetuoso, donde es una señal de respeto, aparecer frente a los dignatarios con zapatos, entonces yo debo procurar rezar con zapatos. En los sitios donde es respetuoso quitarse los zapatos, yo debo rezar sin zapatos. Es decir, en Europa, el Rambam diría, en Europa rece con zapatos, en Japón, o en Irán, o en Egipto, rece sin zapatos. ¿Ok? Moisés, en la clínica la desnudez de la gente es tu menor problema. La clínica suele estar llena de excrementos. No, o sea, rezar en una clínica rodeado o sea, rezar en un ala de un hospital es una pésima idea. En eso tienes que buscar un sitio, un sitio donde no haya fluidos. O sea, la desnudez de los pacientes es irrelevante prácticamente, porque el lugar no es, el lugar está lleno de malos olores, de distracciones, aparte de la desnudez de los pacientes. Tikkun Hamakom, quinta desiderata. El lugar debe ser un lugar, yo debo tratar de rezar siempre en el mismo lugar. Ahora, por supuesto, esto no siempre es posible, pero especialmente para aquellas personas pues que siempre rezan en su casa, tener una esquinita bonita, dice el Rambam, preferiblemente con una ventana que dé hacia Jerusalén, un lugar respetuoso, ¿cierto? O sea, en la época del Rambam la gente ponía unos tapetes especiales, los Hasidim, en la Kabbalah hay gente que pone un shiviti, que es una tabla con versículos de los salmos para concentración, es decir, que el lugar donde yo rezo sea un lugar especial, un lugar honrado, o sea, no rezar en el baño pues hay fluidos, tampoco rezar en la cocina o rezar en el closet, que el lugar donde yo rece preferiblemente tenga gravitas, que me ayude a concentrarme. Y si yo rezo, por ejemplo, en una sinagoga, tratar de rezar siempre en el mismo lugar. Tener un makom kavua, un sitio fijo. ¿Para qué? Para minimizar las distracciones. Yo sé desde esta esquina, yo sé lo que se ve, sé lo que no se ve, ¿cierto? Si me estoy moviendo en la sinagoga, desde acá se ve la calva del otro tipo. Y si uno se está moviendo, eso se presta para distracciones. Sexta desiderata, Hashva'at Hakol, una voz moderada. Dice es grandemente deseable rezar, no en voz alta, pero tampoco en silencio, sino rezar en voz
baja. Hashfa'at hakol. Que solo yo me pueda escuchar. ¿Ok? Por eso es que la amidad se llama la amidad silenciosa. Es silenciosa entre comillas, no es oración mental, pero tampoco es oración en voz alta, sino es a un volumen muy bajo que solo yo puedo escuchar. Si fuera mental, si yo muevo los labios, vale. Si es absolutamente mental, no vale. Si yo solo rezo mentalmente, sin hacer ninguna acción física, eso no es tefilá. ¿Ok? Séptima desiderata, las keriot, las genuflexiones. Las genuflexiones. Hay 5 partes en la amidad donde yo me muevo. De resto yo no debo moverme. Bueno, hay gente que se mece, eso es un debate. Hay gente que dice que mecerse es una señal de estar emocionado por Dios. A alguna gente le ayuda a la concentración. Hay gente que dice que uno debe ser rígido. Entonces, que uno debe rezar en completo, tratando de mantener la postura. Hay cinco momentos en la tefilá donde yo hago genuflexiones. Al comienzo y al final de la primera verajá. Baruch atah Adonai. Entonces, ¿cómo se hacen estas genuflexiones? Hoy en día, en la mayoría de las comunidades, en Baruch uno dobla las rodillas, en Atá uno hace una reverencia, y cuando dice el nombre de Dios se endereza. Esa es la práctica de la mayoría de las comunidades hoy. Leyendo el Rambam y leyendo a su hijo, Abraham ben Rambam, a mí me cabe muy poca duda de que originalmente estas genuflexiones eran parecidas a lo que hoy nosotros reconocemos como la oración en el Islam. Es decir, la oración en el Islam está basada en las formas antiguas de las genuflexiones y postraciones judías. Y posiblemente lo que sucedió es que hubo un esfuerzo consciente en alejarse de esas prácticas. ¿Ok? Hay un video que no tengo tiempo de compartírselos hoy, pero si lo busca el tipo se llama Omed Yashar. El tipo es un converso ortodoxo norteamericano y tiene un video bastante polémico donde él muestra la forma en que él interpreta, de acuerdo al Rambam y a su hijo, la forma original de las postraciones en el judaísmo. Y es, o sea, Baruch, la gente se arrodilla, completa rodillas al piso, Atah, frente al piso, y Adonai, la gente se para. Hoy en día ninguna comunidad lo hace de esta manera, salvo las comunidades Ashkenazim en Kippur. Mucha gente me pregunta, Rav, ¿y por qué comunitariamente, o sea, deberíamos hacer esto? Yo a veces yo tuve una época donde lo hacía en mi oración privada, pero Javerim, nuestras sinagogas no están diseñadas para esto. O sea, es decir, la arquitectura sinagogal, la forma en que nosotros organizamos nuestro espacio de oración,
no está organizado para que nosotros hagamos prostración completa. Para eso nos tocaría tener espacios como las mezquitas, alfombrados, amplios, la gente sentada en el piso. En la época del Rambam, las sinagogas en el mundo árabe se veían así. ¿Ok? Hoy en día, entonces, las keriot se hacen de la siguiente manera. En Baruch se doblan las rodillas, en Atá se hace una venia, en las comunidades españolas, portuguesas, simplemente se hace una venia. No se doblan las rodillas. Hay diferentes tradiciones, pero hay un movimiento en Baruch Atah Hashem al comienzo de la bendición de los patriarcas y luego al final, durante la Hatimah. Baruch Atah Hashem Magen Avraham. No hay más genuflexiones en el resto de la Amidá. He visto mucha gente principiante que cada vez que dice Baruch Atah doblan las rodillas. Eso es incorrecto. Solo hay 5 genuflexiones en la Amidá, al comienzo y al final de la primera verajá, al comienzo y al final de la 17ª verajá, y en Joda'at, cuando es Modim Anachnu Lach, simplemente se hace una venia, no doblamos las rodillas, y al final, Baruch Atah Hashem Hatov Shimcha Ulchana Eleodot. Ahí sí hacemos con las rodillas dobladas, es decir, al principio y al final de la primera y de la 17ª verajá. Y luego, cuando terminamos la Amidá, hacemos una venia, damos 3 pasos hacia el final.